Bien dicen que un país con muchos tratados, acuerdos comerciales con todo el extranjero, con una población económicamente activa y siendo un mercado importante para un mercado destino importante de muchas marcas de consumo, no es nada si al interior no tiene esos incentivos fiscales o regímenes que le permitan a las empresas en tanto entrar a vender como entrar a fabricar, pero sobre todo que al final del día sea no solo un país de cruces, sino de manufactura. ¿O no, mi querido José Ángel Blanco? Aquí nuestro querido amigo nos va a hablar al respecto. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Soy Importador, un podcast para quienes buscan hacer negocio comprando en el extranjero, donde hablamos con la neta, de lo bueno y de lo malo, en una charla ligera y clara, desde mis propias experiencias y de las de mis invitados. Yo soy Ricardo de la Cruz, un importador entusiasta que sabe que la importación no es un juego y que es un negocio que se lleva con exactitud quirúrgica. Creo que tú también, como yo, puedes ser importador. Comenzamos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. No, hombre, un Y placer. Ya habíamos tenido alguna oportunidad de platicar hace algunas semanas que recién nos conocíamos y me hablaba sí. de algo que vamos a profundizar conforme avance la plática. Y bueno, eso es en lo que vamos a profundizar en el tema. Recuerden que este es Soy Importador el podcast. En este episodio hablaremos en gran medida de muchos regímenes que existen en el país respecto a las importaciones, exportaciones y cómo eso funciona a las empresas de inversión extranjera. Pero profundizaremos conforme vayamos a avanzar en uno en particular, José. Sí. Platícanos un tanto algo de ti antes de comenzar con este episodio. Mi nombre es José Ángel Blanco Maldonado. Tengo una licenciatura en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Tengo una maestría en Comercio Internacional. Eh, Ahorita me encuentro trabajando para Cronos México, que es un recinto fiscalizado estratégico. Y bueno, pues esta empresa, pues además de dar este servicio como una 3PL, pues también ofrece otro tipo de servicios muy enfocados a las empresas que se dedican al e-commerce. También hacemos operaciones de fulfillment y demás. Pero bueno, mi experiencia pues ha sido en grandes firmas de consultoría, ¿no? Firmas internacionales, también en agencias aduanales, en iniciativa privada. Estuve trabajando para Walmart de México y Centroamérica. Y pues bueno, también desde la perspectiva del gobierno, estuve en este proyecto de ValueNet, que teníamos que revisar a todos los importadores y exportadores de México. Y bueno, pues a través de esta empresa SGS, pues hacíamos estas validaciones y teníamos que revisar su operación y calificarla conforme al acuerdo de valor en aduanas de la OMC. Y bueno, tenía otra función que era pues fiscalizar también, controlar contrabando técnico, muchas cosas más. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho de esa experiencia y me quedo con bastantes buenos recuerdos, ¿no? Esa es un poquito de la historia que hago, atendiendo en en la industria automotriz, aeroespacial, etcétera, etcétera. Mucha de la industria y ahora en esta etapa en el RFE, pues mucho de las pymes que empiezan con esta operación de e-commerce. Pero bueno, todo bien, todo bien. Ese es un poquito de lo que hago y de lo que he sido por más de 20 años. Se nota de primera mano en lo que me platicas que va a haber una rica charla respecto a todo el tema este. Traes un background bastante importante, aunque déjame confesarte que yo te veo todavía joven, aunque veas un recorrido bastante, me mencionaste muchos sectores, desde la iniciativa privada hasta la iniciativa, hasta el servicio público, y qué bueno, al final del día de eso trata, ¿no? Eh,
¿Qué me dices respecto a la evolución, por ejemplo, que existe? Todo el mundo sabemos ya que México, de la apertura comercial que tuvo por ahí de los 90, cuando Sí. los famosos neoliberales tuvieron la decencia de abrirnos al mundo, obviamente no sé si sabían a qué nos íbamos a enfrentar por todos los temas que tenemos ahí al respecto o qué exactamente iba a ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa gran apertura que existió respecto al mundo, aquí pues nos toca, a partir de ahí, N cantidad de tratados, N cantidad de acuerdos, nos hicimos compas de todo el mundo, pero al mismo tiempo creo que al interior faltó todavía, creo que al hoy por hoy todavía apenas comenzamos a engranar algunas cosas que debimos haber hecho desde el principio como país, porque creo que estábamos centrados nada más allá al norte para Estados Unidos y lo demás no nos interesaba, sin saber que realmente había un gran pastel fuera de Estados Unidos, ¿no, José? Sí, de hecho, yo estaba precisamente estudiando la carrera en aquella época, ¿no? Y recuerdo bien que llevábamos la ley aduanera y el compendio de comercio exterior era así de chiquito. Sí. No había más que 182 reglas que emitía la Secretaría de Economía, las reglas generales de comercio exterior, que digo, ya todos sabemos que es bastante choncho, ¿no? Más de Sí, 200 sí. páginas. Y en aquella época, precisamente, por ahí del año 96, que se emite la nueva ley aduanera, como la conocemos hoy, con algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Y bien lo dices, fue esa época que nuestros amigos neoliberales, como los llaman hoy, que nos abrieron la puerta hacia el mundo. Esa es la realidad. No podemos culpar a nadie de lo que haya pasado, ¿no? Pero de lo que sí podemos estar, digamos, orgullosos es que dimos ese primer gran paso a mediados de los 90 o principios de los 90 con esta apertura hacia el mundo mediante el TLCAN, ¿no? Que es el primero de los tratados que México firma en materia de comercio exterior, y ya después se empezaron a abrir todos los demás, ¿no? Pero sí, efectivamente, imagínate que cuando estudiábamos las reglas, pues eran 180 reglas, ¿no? Y eran cortitas, ni siquiera eran digamos, wow, súper reglamentarias, ¿no? Nuestra ley aduanera era bastante pobre, ¿no? En aquella época, antes de la nueva ley aduanera como la conocemos. Entonces, sí, efectivamente, creo que México dio un gran paso en el año 1993, 94 y todo lo que empezó, toda esta revolución. Y bien lo dices, creo que faltó mucho poner o establecer o diseñar o engranar antes de que empezara estas negociaciones. Creo que sí, México se quedó un poquito atrás, la falta de pericia, ¿no? La falta de conocimiento, te digo, nosotros mismos que estábamos como estudiantes en aquellas épocas, pues con un incipiente marco regulatorio del comercio exterior. Igual se publica la ley de comercio exterior en aquella época. O sea, muchas cosas que vinieron a, digamos, empujar y revolucionar el comercio exterior en México. Y que sí, efectivamente, con toda la razón, lo dices, creo que faltó mucho por engranar, por desarrollar, por establecer. Pero mira, hoy, tras tropiezos y como quieras, México es el país con la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Y con prácticamente, con muchos de los países que conforman el planeta, ¿no? Pues creo que
que México ahí la lleva, mientras no hagamos un retroceso, pues yo creo que iremos avanzando y mejorando. Sí, al final del día me parece a mí también que pues tanto los medidas gubernamentales como los objetivos corporativos o de las empresas al final del día obedecen a lo mismo, que es el comportamiento del mercado. Y medidas habrá muchas, como tú lo dices, no se trata de culpar a nadie, pero algunas veces hay algunas medidas muy buenas que en determinado momento pues, no han funcionado como fueron diseñadas, o por el lado contrario, hay otras que están funcionando muy bien y no son potenciadas, ¿no? Fuera de eso, creo que el tema, por ejemplo, tú me comentabas en alguna plática pasada, bueno, si vemos las gráficas de la inversión extranjera directa y las ponemos por encima, poniendo como hitos las fechas que me decías, el 2093, 94, viene toda una avalancha de la llamada, pues el Estado se comienza a deshacer de activos, ¿no? Que es lo llamado la privatización, que era una tendencia al final del día mundial, ¿no? Ocurrió en todo el mundo, no nada más en México. El Estado dejó de tener participación directa en asuntos productivos, lo cual a mí me parece que pues fue buena decisión, lejos de decir a quién se la dejaron, si la regalaron, se las dejaron a un compadre, lo que fuere. Creo que eso detonó en gran medida el desarrollo de los puertos, porque sí los puertos mexicanos necesitaban una inyección de capital, pero muy fuerte, que no por demeritar la economía de aquella época ni a los empresarios, pero creo que no había tamaños ni quien pudiera invertir en todos los puertos al mismo tiempo. Y al final del día creo que esa permitir la inversión extranjera o privada, sea nacional o fuera del país, ayudó en gran medida al desarrollo portuario y al final del día también al desarrollo del país, ¿no? Completamente de acuerdo. Así es. Si ponemos una gráfica, yo creo que van a ponerse uno arriba a otro y hay una estrecha relación. Y una estrecha relación también al incremento del Producto Interno Bruto histórico desde, pues ya que será 94, 2004, o sea, ya van a ser 30 años, ¿no? Del tratado, de este 2024, que al final del día creo que podemos ya tener la información para hacer pues un análisis un poquito más a conciencia leyendo datos de qué fue lo bueno, qué ha sido lo no tan bueno. Pero si tú me dices así, yo tengo 36 años y puedo palpar la diferencia entre mi niñez de los 90 a la niñez de mi hija ahora en estas fechas, ¿no? Porque las condiciones económicas del país son muy diferentes a las que teníamos en aquella época, ¿no? Veíamos en la televisión el Mundial de los 90 que va ligado también por lo mismo, porque había que impulsar la marca país de México va junto con Canadá, Estados Unidos, ¿no? Somos un equipo y pues ahí está el anuncio a nivel mundial de que aquí está el bloque más importante de todo el mundo, ¿no? Entonces, Sí. creo que económicamente sí ha habido un avance significativo y sobre todo porque no que lo creas, sino que existen los datos, la economía de México se ha despetrolizado en gran medida para bien, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Yo creo que la firma de estos tratados nos dio esa oportunidad de poder empezar a voltear a estos mercados internacionales, ¿no? Dejar de depender del petróleo, efectivamente. Y bueno, pues empezar a incentivar esa economía que, como lo has comentado, ¿no? Hoy es totalmente distinta a como la vivimos nosotros, ¿no? Que a lo mejor, podemos platicar de muchos juegos que hacíamos, ¿no? Y sin invertir un solo peso. Hoy la economía es diferente, creo que los niños piden ciertas cosas y las puedes encontrar de cualquier parte del mundo, sobre todo de China. Y sí, efectivamente, el tratado, o más bien, esta redirección que tuvo nuestro país en aquella época nos está dando estas mejores oportunidades, creo yo. Se aperturaron muchas nuevas carreras también, ¿no? Sí. O sea, tuvo un impacto también
en la parte intelectual, se aperturan, reitero, muchas carreras y siguen aperturándose muchas otras. Uh-huh. Entonces, lo veo bueno, claro que sí lo veo bueno. Muchos dirán y tendrán sus opiniones referente a esa época, pero desde la perspectiva, creo, económica, comercial, México dio un buen giro que hoy nos tiene en esta situación económica global, ¿no? Como parte de un G20, ¿no? Sí. Y que, digo, reitero, tendrán sus opiniones, pero yo creo que fue bueno el que se haya aperturado al país en aquella época. Y ahora con todo eso, pues vino la red de carreteras que todo el mundo nos quejamos que están bien carísimas. Pero bueno, pues Sí, no, está eso, ¿no? Acá, por ejemplo, acaba de subir Lázaro Cárdenas a Morelia. En marzo hubo un incremento por ahí del 15%. Y otra vez otro incremento por ahí muy parecido. Anda por ahí, en el año, nada más en el año ha incrementado un 30% el valor del costo de las casetas, aquí casi llegando a Morelia. Pero bueno, pues es parte del mercado, ¿no? Digo, ya son temas bien complejos de administrar para poder resolver, ¿no? Sin embargo, lo que iba es que el crecimiento tanto carretero, el ferroviario sí no ha crecido muchísimo en realidad, pero creo que el flujo de mercancías invariablemente sí, ¿no? Fue mejor que nadie lo vio en pandemia, o sea, a nivel de que todo el mundo estábamos encerrados y que no había dinero. O sea, se estaba yendo por otro lado del país, tuvo unos importantes números que batieron récord varios puertos desde la cantidad de TEUs que habían importado y muchas empresas pues entraron a lo que tú bien conoces seguramente mejor que yo, que es el e-commerce, ¿no? ¿Tú qué sabes del e-commerce? ¿Cómo lo percibiste desde la óptica propia en el sentido del negocio que ustedes hacen? Pues hablando del 2021, que creo que fue uno el de mayor impacto en mi percepción. ¿Cómo lo Sí, percibiste? fue un boom. Obviamente, pues todo el mundo encerrado, ¿no? Se rompió la forma tradicional de hacer comercio. Ya se veía, empezaba a darse, ¿no? Ya desde hace un tiempo atrás. Yo leí algunos artículos precisamente de la Organización Mundial del Comercio que hablaban del e-commerce, ¿no? Que ya era una forma de comerciar que se estaba haciendo global. Y bueno, desde la perspectiva de aquí de la empresa, pues imagínate que teníamos más o menos unas 2,000 operaciones mensuales, ¿no? De e-commerce, de fulfillment e-commerce. En esa época se dispararon de 2,000 a 80,000 operaciones que tenemos hoy, ¿no? 80,000 operaciones. ¿Y operación le llamas que a un pick-pack o...? Pick, pack and ship. Sí, toda la operación de fulfillment se elevó monstruosamente hasta lo que tenemos hoy, más o menos 80,000 operaciones mensuales. Entonces, el e-commerce, el boom, nosotros, bueno, somos también socios de una asociación de ventas online, una asociación mexicana. Y pues las cifras que siempre están presentando es cómo se van moviendo y cómo se van incrementando ciertos sectores, ¿no? de la economía o los sectores referidos en mercancías, ¿no? El doméstico, el electrónico, el de la moda, ¿no? Que esos son los que tienen siempre un top, ¿no? Y efectivamente, nosotros lo vivimos monstruosamente de pasar de 2,000 a 80,000 operaciones al mes, ¿no? Y seguimos avanzando, seguimos aumentando nuestra operación. Entonces, el e-commerce viene a romper esa forma tradicional de ir a la tienda, ¿no? Porque finalmente, pues, nos encerraron. Sí. O nos encerramos, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces volteamos hacia nuestros aparatos electrónicos y empezamos a ver que habían un Amazon, un Shopify, un Mercado Libre,
que si bien ahí estaban y se hacían ciertas compras, por ejemplo Amazon, que empezó vendiendo libros, ¿no? Hoy vende una cantidad extraordinaria de productos, ¿no? Se han sumado también empresas como Walmart, como Chedraui, empresas que su forma tradicional del retail lo han llevado también y han conservado también el retail, pero lo han llevado también al e-commerce. Y si tú has entrado al sitio de Walmart, a la tienda en línea, ves productos que no encuentras en la tienda físicamente, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado hasta guitarras eléctricas, ¿no? Y de marcas muy reconocidas en ese sentido, ¿no? Y así voy buscando. Y aquí lo extraordinario es que, ok, no lo tienes en físico, pero sí lo puedes conseguir de forma virtual y me lo puedes entregar hasta la puerta de mi casa de forma virtual. Bueno, no virtual, perdóname. Me lo puedes entregar en la puerta de mi casa. Pero productos no convencionales que encontramos en tienda, ¿no? Entonces, el e-commerce fue un boom y sigue aumentando. No es que haya sido un boom, sigue siendo un boom. Y cada vez más estamos entrando a esta forma de compra. Nosotros estamos viendo esta parte del full commerce ahora, en donde ya empresas muy grandes hacen su propio marketplace y se conecta con otros marketplaces globales. Y entonces buscan empresas que les puedan proveer toda la infraestructura para que puedan manejar los productos de sus clientes, ¿no? Esta parte del fulfillment, la última milla, etcétera, el almacenamiento, ¿no? Entonces, estábamos entrando también en esa corriente ahora del full commerce. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eso ha traído una mejora de la economía, un movimiento de la economía. Nosotros, tú y yo, cualquiera que nos esté mirando o nos vaya a mirar, también le puede entrar, ¿no? en esta nueva corriente o esta nueva forma de hacer comercio, ¿no? Yo alguna vez me preguntaba, bueno, a ver, tú y yo conocemos lo que son las impresoras 3D. ¿Qué pasaría si tú pides un producto, ¿no? Al extranjero, pero que que pueda ser impreso en 3D, pero en tu país, ¿no? O sea, ya no existiría logística internacional. Sí. O ahí te la saltas, ¿no? Te saltas aranceles, te saltas todo esto, y el país de origen sí, pues sería tu propio país. Entonces, pues yo creo que van surgiendo más y más formas de hacer comercio, ¿no? En ese sentido, pues una impresión 3D en tu país, ¿no? Cuando lo compraste fuera de tu país. Sí. Y entonces eliminaste toda la logística y todos los costos y gastos asociados a ellos. Digo, fue a lo mejor un momento en que me la fumé y dije, pues igual puede funcionar, ¿no? No, de hecho, sí existe algo así. En algún punto había leído algo en Chile que estaban precisamente queriendo imponer aranceles, no recuerdo el término preciso, pero le llamaban como comercio virtual o algo así, porque se diseñaba en un país, se pagaba en otro, pero al final del día algo tenía que ver con un modelo muy parecido, como lo dices. Digo, no lo había pensado de esa forma, pero la realidad es que sí es bastante interesante, ¿no? El modelo, supongamos que a mayor escala, quizá no es una impresora 3D, ¿no? Pero a lo mejor es una serie de productos que en definitiva tú pagaste al exterior, ¿no? Y se están fabricando en determinado momento aquí, ¿no? Lo mismo pasa cuando alguien me decía en algún momento en la escuela, dice, bueno, si usted se va a un desarrollo de vacaciones, a un resort, dice, ¿a dónde están pagando? O sea, el hecho de que vuelen a Acapulco, Cozumel, Los Cabos, donde quieras, el resort va a hacer todo lo necesario porque no salgas ahí para que termines pagando todo y dejes tu dinero en el resort. Sí, entonces, claro. Al final del día en el resort, tú estás pagando a una cuenta del extranjero. Y de cierta manera algo se queda ahí con los empleados, con
con algunos consumibles, la proveeduría, pero gran parte es una operación internacional también que se está haciendo. Muy parecido yo creo que ahora en el tema de los servicios, ya recordé, era de servicios precisamente, porque muchos de los servicios, pues a veces está complicado que los puedas determinar y muchos no entendemos que los servicios también se exportan. O sea, un servicio es, por supuesto, exportable, ¿no? Si el día de mañana yo me vuelvo un consultor internacional y le facturo al extranjero, yo desde ahí estoy exportando mis servicios. Aunque sea una estadística, pero creo que todavía no existe mucho tema, pues bueno, se dio cuenta Chile algo de esto y también les quería cobrar a las exportaciones de servicios, ¿no? Sí, 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 sí. Y te puedes saltar los aranceles y todo esto, ¿no? Pero te digo, igual, y me la fumé, fue un momento en que dije, híjole, pues vamos a volar. ¿No? Seguro que sí. Ahora bien, regresando a los años, al tema pues, existió para las grandes empresas, que ahora tú bien me lo dices, bueno, este modelo del full commerce, ya no es fulfillment, sino full commerce, un paso adelante que me lo muestra de esa forma, no es para los grandes nomás, ¿no? También es para los pequeños y es para todos, ¿no? Pero en el país iniciamos primero con muchas subvenciones, muchos programas que eran nomás para los grandes, ¿no? De hecho, así se llamaban, altamente exportadoras, ¿no? Como era el programa de Pitex o Altex. Altex, que era para los grandes nomás, ¿no? Que ya están extintos, si no mal recuerdo, solo sigue sobreviviendo el Prozac, o estoy mal. No, de hecho, sí, efectivamente, y a lo mejor conviene hacer un poquito de historia en ese sentido. Por ahí de la época de los 80s comienza este programa de maquiladora, que obviamente pues, fue una copia de un modelo, ¿no? O más bien nos copiaron el modelo nosotros, ¿no? El modelo de la maquiladora, donde se empiezan a instalar en México, ¿no? Estas empresas grandes, solamente para fabricar y volver a mandar a su país. Entonces empieza este programa de las maquiladoras y luego se deriva, ¿no? O nace el otro programa que se llama Pitex. Y pues bueno, al final, por ahí del año 2006, si mal no recuerdo, pues se fusionan haciendo el IMEX. Y existían estos programas efectivamente para el apoyo de las exportaciones, como el programa Altex, ¿no? que pretendía hacer una devolución del IVA mucho más ágil, mucho más rápido, hasta en 5 días, ¿no? Que efectivamente era para empresas grandes que se dedicaban simplemente a la exportación, programa de altamente exportadoras. Y ese se fusiona en el IMEX, queda hoy en IMEX, o sea, muere como decreto, como programa, pero se queda fusionado en IMEX y muchas de las empresas IMEX hoy siguen manejando el Altex, ¿no? Igual lo que fue ESEX, que empresas de comercio exterior en su momento, también muere como programa, pero se queda en el decreto de IMEX. Entonces, y Proceq, bueno, Proceq sigue su programa. No necesariamente tienes que ser una empresa de comercio exterior, pero pues ahí está el programa. Los demás se fusionan y se quedan en IMEX. Y pues bueno, también mencionar que pues hay dos tipos de empresas IMEX, ¿no? La maquiladora pura y la convencional, que era la Pitex, donde podía adquirir sus productos, y la maquiladora pura, pues que tiene estos contratos de maquila, ¿no? Y que nada, bueno, una de las condiciones es que nada era de la maquiladora, ¿no? Todo el activo fijo, los insumos y demás, bajo ciertas condiciones, pues tenían que ser de la casa matriz, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, era para las grandes. En aquella época, reitero, me acuerdo cuando se publicaron todos esos. Ahora sí que ya me siento como el abuelo, ¿no? Platicando de qué es lo que había en aquella época y cómo es que se van fusionando y se van quedando
pues ya fusionados en el IMEX, ¿no? Y reitero, muchas empresas siguen manejando Altex, siguen siendo Essex, pero ya fusionados, ¿no? Ya no existe como tal, como un decreto, ¿no? Ya no puedes solicitarlo porque ya no existe, ¿no? Entonces, antes, para tener acceso a estos, digamos, beneficios de, en cierto modo, no pagar impuestos, no por no quererlos pagar, sino porque pues era una ventaja tener alguna subvención, algún programa que te amparara. Oye, pues yo quiero manufacturar en el país, soy así de grandote para un Altex y un Pitex, pues ahí tengo mis programas, ¿no? Y forzosamente tendrás que entrar por ese tema en un modelo que era muy, creo que muy estricto, con muchas reglas, con muchas condiciones, y no era para todos, ¿no? Sí, Entonces, así al hoy es. por hoy, cambian las reglas del juego un poquito después. Los regímenes habaneros han ido evolucionando y cambiando. Creo que la gran mayoría también usa el otro régimen que no es definitivo, que son el tema de los A4, pues para ahorrarse un poquito, o bueno, para tener quizá más flujo efectivo para el tema del pago de los impuestos y buscar la forma entre ahí sorteártela con el inventario, ¿no? De hecho, en algún momento alguien me había dicho que muchas industrias de consumo así se manejaban, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que las maletas, esta Samsung ahí tenía un esquema así en A4, ¿no? Que ahí conforme iban ocupándolas, las iban sacando, ¿no? Yo pensé que todo era definitivo, digamos, ¿no? Pero el sector no, seguramente muchísimos sectores que no logramos dimensionar se van a depósito fiscal, pero creo que hay una opción que no ha sido del todo explotada, no ha sido de todo vista el potencial, porque cuando conozco yo este régimen, que no me dejarás mentir, pero fue en el que 2016, cuando el decreto famoso del RFE, fue por ahí esas fechas, pero profundízanos, ¿qué es el régimen de recinto fiscalizado estratégico? Sí, de hecho es mucho más viejo. Aparece por ahí del año 2000, 2002, este régimen aduanero que se integra a la ley aduanera y bueno, pues existe esta modificación a la ley como un régimen. En aquella época igual se publica el decreto para fomentar el recinto fiscalizado estratégico como un régimen aduanero. Pero creo yo, tenía esta deficiencia que solamente debían estar colindantes a las aduanas. Ya. Entonces, pues dices, híjole, pues estar colindante a la aduana, pues como que ahí nos vamos a llenar. ¿Cuál es la ventaja, no, de estar a la aduana? Sí, sí, en realidad no. No se le vio mucha ventaja y tampoco hubo mucha difusión en ese sentido. Fue hasta el año 2016 que se emite el nuevo decreto para fomentar el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Y efectivamente se abrió y se aperturó a que se puedan instalar o desarrollar estos recintos en cualquier parte del país, siempre que estén bajo la circunscripción de alguna aduana y cuyo objetivo sea desarrollar regionalmente el lugar donde se instalen. ¿No? Porque hay que saber que el régimen, el recinto fiscalizado estratégico, lo podemos dividir en dos cosas. Una es la parte física, ¿no? Que es el área geográfica donde va a estar administrando una persona, que es el administrador propiamente dicho, y donde van a instalarse los operadores, que son las empresas, los inversionistas, que van a desarrollar su actividad económica. Eso por el lado físico. Y por el lado legal, que es el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Entonces, esta combinación, si leemos el artículo 135A de la ley, pues dice en qué consiste el régimen de recinto fiscalizado estratégico.
pues consiste en introducir mercancías, ya sean extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a estos recintos fiscalizados estratégicos. ¿Sí? Entonces, pareciera que hay una redundancia, pero no, finalmente la ley está diferenciando la parte física con la parte legal o la parte aduanera, que es como tal el régimen aduanero. Y este régimen aduanero pues se hace, pues es una equivalencia a una zona franca, a una zona de libre comercio, donde tú puedes introducir mercancías para almacenarlas, para manejarlas, para venderlas ahí mismo, para exhibirlas también, y yéndonos un poquito más allá, hacer manufactura de mercancías, ¿no? Ahí mismo dentro del recinto. Entonces se hace una fusión, más bien se hace una fusión de muchos regímenes aduaneros, los que ya existían. Tenemos el temporal, transformación, elaboración, está ahí inclusive depósito fiscal, ¿no? Sí, entonces se hace en un solo régimen, exacto. Entonces se hace un mix de todos, haciendo las veces de una zona de libre comercio. Y eso es efectivamente lo que sería el equiparable. Creo que es hasta más vendible llamarlo así, ¿no? Porque a veces resulta hasta difícil entender en la propia conceptualización del recinto fiscalizado estratégico. Ok, recinto fiscalizado, ¿qué es, no? ¿Por qué estratégico? ¿Cuál es la estrategia o qué me va a ayudar, no? Yo creo que si fuera tan fácil, porque creo que usted sí lo hace, ¿no? Le ponen Free Trade Zone y eso queda clarísimo para un nacional y sobre todo más para un extranjero de qué se trata, ¿no? O sea, ahí puedo hacer todas estas cosas que me decías, puedo almacenar mercancía, introducirla, y ya me acabas de también quitar otro paradigma porque me dijiste nacional, nacionalizada o extranjera, ¿no? Omitiendo el pago, no omitiendo el pago de los impuestos, sino más bien calculando para hacerlo. Incluso algo que no mencionabas, pero también es el tema de las regulaciones, ¿no? Que ahorita lo profundizaremos, que es otra ventaja. Y lo que me decías es creo que una de las principales ventajas, porque va a estar situado en algún lugar regionalizando el desarrollo de esa zona, ¿no? No necesariamente al lado de una aduana como estaba el anterior decreto, sino que ahora da la oportunidad de ponerlo donde estén los clientes, para que donde los clientes lo necesiten, sin necesidad de que ellos tengan que invertir en bodegas, en capital de trabajo, en capital operativo, aduanal, qué sé yo, y el recinto fiscal o estratégico, tomando en cuenta que son dos cosas, tanto el sitio, el lugar, el place, como el régimen, pues se va a encargar de todos esos temas, ¿no, José? Así es. Efectivamente, esa es la finalidad de desarrollar este régimen aduanero. Siendo redundantes, es para desarrollo de las regiones donde se instalen. Y de hecho, en los contactos que hemos hecho ya con el gobierno federal en esta región del Istmo, ¿no? Que van a ser los 10 polos de desarrollo, que ahora dicen que son 11. Dentro de estos polos de desarrollo, pues se van a hacer recintos fiscalizados estratégicos. Ellos le van a dar un plus, que es la parte fiscal, ¿no? ISR, IMSS y demás, que es completamente igual que lo que eran zonas económicas especiales. Sí. Pero finalmente el régimen aduanero de RFE sí te da esta ventaja competitiva que que alguna empresa requiere, ¿no? Porque al final, una vez que obtienes tu autorización como operador, tú obtienes de forma inmediata tu certificación IBIEMS. Obtienes tu inscripción a todos los sectores específicos del padrón de importadores. Lo único que no puedes tener en RFE son hidrocarburos, pero por lo demás tú puedes internar la mercancía que tú requieras.
Y esos son los verdaderos puntos de competitividad, que no necesitas hacer trámite tras trámite, sino que se te abren todos, tú tienes absolutamente todo dados de alta, ¿no? Por eso puedes hacer todo lo que tú requieras dentro de estos recintos, sí, dentro de estos recintos. Además de que muchas otras facilidades, como puedes hacer el despacho conjunto con la aduana de los Estados Unidos, tiene una fracción arancelaria única para el recinto, ¿no? Una fracción genérica, ¿no? Uh-huh. Exclusiva para el recinto, y puedes también, cuando llegan las mercancías, llegan a la primera aduana y las mantienes en depósito ante la aduana, no es necesario ni siquiera que las saques de ahí le puedes hacer el acondicionamiento que tú requieras, y de ahí mismo en depósito ante la aduana tú lo puedes mandar al lugar donde tú requieras. Entonces, otra de las ventajas también es que pues eres las veces de una mini aduana. Al menos nosotros tenemos esa experiencia de que llegan a puerto y a los 3 días ya están saliendo de puerto y nosotros la despachamos aquí en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, el RFE verdaderamente te abre una puerta a ser más dinámico, a tener, y te acostumbras a tener realmente estas ventajas competitivas, ¿no? Y al final te haces una empresa más dinámica, con menores costos, ¿no? Cuando utilizas este régimen aduanero, ya sea que tú lo tengas como autorizado o utilices una tercera parte, ¿no? Como lo somos nosotros, en donde te damos estas opciones. Tenemos comunicación con la industria a través de la empresa Cimex, a través de la virtualidad, ¿no? También con la industria automotriz, a través de la virtualidad, etcétera. Entonces, el no pago de los impuestos, ¿no? Al momento de que entran las empresas, pues se sigue difiriendo en la cadena de suministro, ¿no? También esta parte que tú mencionabas, que no cumplimos con las regulaciones y restricciones no arancelarias, excepto las de seguridad nacional, salubridad, etcétera. Estas que debes de cumplir en punto de entrada, ¿no? Uh-huh. Estas se tienen que cumplir ahí, pero por las demás tú las puedes cumplir dentro del RFE y no necesitas autorización especial alguna. Tú puedes etiquetar y puedes cumplir. Una vez que llegan las mercancías, tú puedes extraer las que necesitas, mandarlas al laboratorio, ¿no? Y luego cumplir con la NOM correspondiente. Entonces, reitero, sí te da una facilidad importante en tu operación comercial, en tu operación aduanera. Sí vas acotando, vas quitando costos, vas quitando gastos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es una herramienta que las empresas necesitan conocer y además de conocer, necesitan aplicar en su operación, ¿no? Para que empiecen a ver estos beneficios, estas bondades que genera, obviamente, el régimen aduanero. Sí, no digamos Cronos, sino régimen aduanero. Sí, ahora entiendo entonces ya la palabra estratégico. Realmente va por ese tema porque es un conjunto de digamos, beneficios que tiene usar el régimen para estratégicamente, primero, que el flujo sea mucho más rápido. Hablando inicialmente de los puertos, no tengo la menor idea, seguramente tú me dirás de dónde provienen el grueso de las mercancías que al menos va para Cronos, si de los puertos o de los aeropuertos o de fronteras. Yo creo que dependiendo de dónde está cada sitio, cada recinto, pero el flujo mayor, seguramente tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuál es? ¿Dónde provienen más? Vienen muchas obviamente de Manzanillo, uh-huh. Vienen otras por Altamira, vienen otras por Lázaro Cárdenas, otras por Veracruz, que bueno, ya sabemos que Veracruz es como la zona macabra de aquí del país, ¿no?
Y traemos normalmente de los puertos, tenemos muy poca operación desde aduanas, digamos, aéreas, ¿no? Ujú. Pero normalmente vienen desde los marítimos. Es nuestro grueso de la operación. ¿Por qué? Pues bueno, pues la industria la necesita, la trae de cualquier parte del mundo. Eh, pero además, pues trae grandes cantidades, ¿no? Contenedores. ¿Será que al hoy por hoy, bueno, ya te decía, logro comprender el significado de la palabra estratégico en este acrónico, el RFE, acrónimo, perdón, pues es bien sencillo. Si la gran mayoría de lo que al menos ustedes, que es una muestra importante, considero yo, para eh, ver lo que pasa en toda la industria del RFE, creo que invariablemente pues es gran medida marítima. Entonces, termina siendo una dupla bastante importante porque precisamente del 2021 para adelante, los puertos, y hablando en general, todos los de México e incluso los de Estados Unidos, empezaron a tener retrocesos en los tiempos de eficiencia de manejo, tanto de mercancías, de descarga de buques, de, de tiempos de estadías en los puertos. Ha habido un número muy fuerte de esto que no tengo la claridad que se deba porque pues a final del día sí fue un importante flujo el que les llegó. Sin embargo, al hoy por hoy pues siguen teniendo problemas logísticos serios en todos los puertos. Llámese por el primero que dijiste, Manzanillo, tú conoces los problemas de Manzanillo. Lázaro Cárdenas también tiene problemas, al menos en el sistema ferroviario es lenta la carga, y Veracruz, independientemente, es igual, ¿no? O sea, hay un termómetro muy claro que es cuántos días tardamos en sacar un control de cualquiera de los tres puertos, y la realidad que no es lo que era antes, ¿eh? O sea, no es. Y creo que eso es en gran medida, pues por todo lo que se ha desencadenado. Sin embargo, veo ahora la importancia de este régimen, porque como lo decías, bien sencillo. Pongamos en contexto, llega un contenedor de XY mercancía, siempre y cuando sea de las que se puede mandar al RFE, Sí. pues ¿qué hacemos, no? El importador, inclusive me decías, ¿no? Que aún no teniendo padrón de importadores, porque haya pasado lo que le haya pasado al padrón, creo que se puede usar todavía el régimen, ¿no? De un importador, sí, lo que pasa es que el pedimento sale a nombre del RFE. De ustedes del RFE. Entonces, pues así como lo decías, pues no hay que batallarle mucho, la gente ni siquiera tiene que andar haciendo su inspección previa, ni siquiera tiene que andarle abriendo mercancía, ni siquiera tienes que revisar. ¿Por qué? Porque es una sola partida, una sola fracción arancelaria que es la genérica para ese régimen. Pues entonces reviso papeles, montos, valores, pongo lo que le tengo que poner al pedimento, me fijo que tengo su contrato el día. Vámonos, maestro, hay que pagar ese pedimento porque bien lo decías, el hecho de pagar es, entre comillas, yo creo que los puros derechos porque los impuestos tampoco se Así, pagan. no se paga. Entonces, se generan maniobras, digamos, día cero, llega el barco, yo me encargo de la revalidación, que todo esté en orden, revisamos documentos, validamos pedimento y vámonos para afuera, quizá tú decías bien día 2, día 3, pues esto ya va en camino hacia con ustedes. Y una vez que está de aquel lado, pues como bien lo decías, pues es la mini aduana, ¿no? Yo aquí me ahorré tiempo para la gente donar la revisión de las mercancías, que la clasificación, que si el cumplimiento de regulaciones sobre no arancelarias, excepto las que decías de seguridad, pero ¿cuáles de seguridad? Para poner un ejemplo, o sea, sé que las de punto de entrada pues, son las de salud, este tipo de Senacica, todas las que tengan que ver con alimentos quizá, ¿no? ¿Y qué otras Así. regulaciones sí no se pueden a través de ustedes, por ejemplo? Pues imagínate pues, las reguladas por Sedena, Sedena, que ¿no? Entonces, y hablabas de ese hablabas de seguridad, pero de seguridad, ¿hablas de seguridad nacional o seguridad seguridad? nacional, seguridad Ya, nacional. Así es. ya, correcto. Entonces, algo que tenga que ver con un certificado NOM, sin problema puede meterse al RFE. O sea, Sin digamos, tengo problema. una bronca por alguna razón que se desfasó el laboratorio, se me olvidó, no tenía ni la más mínima idea que mi mercancía requería unas regulaciones tan fuertes como lo son un certificado de cumplimiento con una NOM, veto a saber, la norma 03, la norma 086 de las llantas.
y no traigo ni idea de que te querían que venir etiquetadas, pues ya me la vi, ¿no? O sea, hacer es un puerto es de locos, además de costoso, caro, es una lata para todos porque ni siquiera se hace el trabajo con la calidad que tiene que hacerse, no porque no existan o no sepan las personas cómo hacer, pero el puerto, y me atrevo a decir que ninguno de los puertos tiene equipo especializado para hacer etiquetado de cualquier forma, porque no es la concepción del puerto. El puerto es entra y sale, entra y sale. Lo menos que pueda hacer ahí adentro, creo que esa es la gran naturaleza de un puerto, ¿no? Y Sí, esto, regresando al recinto fiscalizado, entonces llega mi contenedor, me cargo día 0, día 1, día 3, ya está afuera, me volé, por así decirlo, me las ahorré, porque lo tengo que hacer después. No quiere decir que no vayas a pagar impuestos ni que no vayas a cumplir con regulaciones, sino que eso lo vas a hacer, como tú decías, en la mini aduana llamado RFE, ¿no? sí, así es, así es. Todo eso nos lo vamos a saltar y lo vamos a hacer aquí en el recinto fiscalizado estratégico. Nos ahorramos días, con ello nos ahorramos tiempo y dinero. Y en ese sentido, a mí me parece que una vez que llega ya con ustedes, ¿qué ocurre? O sea, ¿cuánto tiempo puede estar ahí? Y digo, ya sé del revés que tenemos ahí, que se acaba de publicar, que me platicarás tú más de ello, pero aún así creo que todavía hay una gran ventaja, ¿no? Llega mi contador ya con ustedes y ¿qué ocurre a partir de ahí? Entra a nuestro recinto, pero aquí depende del cliente. Por ejemplo, lo que decías, podemos hacer cross-docks, ¿no? Muchas de las empresas en los Estados Unidos, pues, ¿qué necesitaban? Pues tener su mercancía, ¿no? En toda esta parte de la cadena de suministro automotriz en los Estados Unidos, llegaban a Long Beach, pues se quedaban ahí detenidas, bajaban a Manzanillo. Aquí, pues obviamente a los 3 días ya estaban saliendo, llegan a mi recinto, yo hago el traslape, hago el cross-dock, traslape de contenedor a caja seca y ahí lo mando hacia los Estados Unidos, ¿no? Y está cruzando, ya llega a la fábrica en 7 días, ¿no? Esa es una de las opciones. La otra, ¿qué llega? Llega la mercancía, la empresa quiere que la mantenga ahí, ¿no? Ahí hacemos el almacenaje y depende si la empresa quiere desaduanizarla, es decir, quedarse en México, hacernos la importación definitiva, vamos, hacemos el correspondiente pago de los impuestos. Si quiere que se haga una transferencia virtual a una empresa IMEX, se hace la operación virtual. Puede hacer un cross-dock nacional también, pues obviamente se tiene que hacer la importación, ¿no? Entonces, todo depende de la operación de mi cliente, que al final yo tengo toda la infraestructura y tengo esta autorización que le permite a mi cliente tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, si la quiere mantener ahí y encontró un mercado de esa mercancía en el exterior, pues igual mi recinto o los recintos pueden ser centros de distribución internacional, ¿no? Entonces, realmente se ha diseñado el régimen pues para explotarlo, para que las empresas tengan muchas opciones para mover mercancías, ¿no? Entonces, creo que no hemos visto también la parte de los exportadores mexicanos. Como lo decía, es parte del régimen que las mercancías nacionales o nacionalizadas entran a los recintos, ¿no? Y una vez que están en el recinto, tú puedes consolidar las mercancías de muchos productores y exportarlas. Y salen ya exportadas desde el recinto. No tienes que hacer una operación aduanera en el extranjero ni en No lo cualquier conocía, aduanado. ¿eh? Entonces, hay Sí, una gran ventaja ahí también como un potenciador, no solo de las ventajas de la importación y maquila, sino haciéndole el otro sentido porque tienes el abanico completo desde el principio hasta el final. Alarguemos un poco la cadena. Mismo esquema, mismo contenedor, pero pues sumamos que a lo mejor aquí son elementos que van a ser manufacturados, ¿no? O van a seguir alguna transformación como tú bien me lo decías, ¿no?
y le sumas a mercancía que a lo mejor ya es parte a lo mejor de ese producto, es nacional, pues todo se va al mismo recinto, consolidamos ambas cosas y eso también se puede exportar. Pero algo que me decías y me parece a mí muy diferenciador es que no le digo adiós desde el recinto, le digo ya estás exportada desde que sale de mi recinto y ya nomás está haciendo un tránsito internacional para afuera, ¿no? O sea, ya está exportada. Y ya la aduana Sí, por la que vaya a cruzar, entiendo que sí hay ciertos permisos, son aduanas autorizadas para hacer estos trámites, pero ya no tiene que volver a pasar por otro trámite aduanal, ¿no? así es. De hecho, ya desde que sale la mercancía al mercado internacional, al mercado exterior, ya sale con un pedimento J4, ¿no? Ya. Entonces, conveniente para los productores nacionales también, ¿no? Entonces, reitero, por eso son estratégicos. Donde quiera que se instalen, se desarrolla la región. Un ejemplo, supongamos que es una región agrícola, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poner ahí para desarrollar toda la agricultura de esa región? Pues puedes poner un recinto fiscalizado estratégico. Haces la infraestructura, pones una empacadora, ¿no? que va a estar operando ahí en el RFE, y entonces empiezas a comprar todo lo de la región, ¿no? En ese mismo instante que ya empiezas a introducir todos los productos de la región, si lo metes a régimen, entonces ya tienes una exportación indirecta, inmediata. Si vas a hacer solamente una operación nacional, pues obviamente se puede internar la mercancía nacional y mantenerse dentro del RFE sin que tengamos una operación aduanera. Entonces, tú ya tienes de los dos lados. Tú puedes mantener mercancía nacional, pero también puedes estar exportando de forma inmediata lo que te están entregando los productores nacionales. Consolidas, ¿no? Entonces en ese momento ya puedes exportar o reexpedir al extranjero ya con un pedimento J4, ¿no? Y ya no tienes que hacer ningún trámite aduanero en las fronteras o en cualquier otra aduana, porque ya llevas un pedimento. Entonces, y te estoy hablando de un tema de agricultura que tienes una tasa del 0% de IVA. Aparte, Pero, sí. pero ¿qué pasa con otras empresas, ¿no? Que se quieren sumar a las cadenas de suministro globales? A estas empresas también, cuando tú internas tus mercancías y las internas a régimen aduanero de RFE, tienes la exportación indirecta y de forma inmediata la tasa del 0% del IVA, ¿no? Y aquí entonces ya puedes meterlas a una operación de transferencia virtual, ¿me explico? O de exportación. Entonces, nuevamente, el régimen te da esta operabilidad, es tan abierto que puedes desarrollar exportadores indirectos, puedes desarrollar la cadena global, ¿no? Te puedes insertar a las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hemos platicado hasta ahorita o hasta antes de esto, pues es meramente el enfoque del importador, pero también tenemos el enfoque del exportador nacional, ¿no? Que se puede encadenar mediante estos regímenes, mediante estos recintos, a estas cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, conveniente para todos, conveniente, más que conveniente, porque tú puedes, imagínate que tenemos muchísimos productores nacionales que quieren exportar hacia los Estados Unidos. Pues, ¿qué haces? Pues mételos a régimen, los vas metiendo a régimen, consolidas ahí, y entonces lo metes en una caja seca, haces el pedimento de exportación a todos tus proveedores, tienes esta exportación indirecta, sale exportado desde el recinto. Llegan a frontera, no tienes que hacer más, pasan sin ningún problema y llegas al centro de distribución donde lo tengas, ¿no? Entonces, es así como se puede explotar y se pueden aperturar muchas líneas de negocio, ¿no? Inclusive para e-commerce, que también Sí.
Aproximadamente cuántos RFCs hay en el país. Hay hasta ahorita, la última cifra que tenía eran 38. Muy pocos, digo, para todas las ventajas que existen, ¿no? ¿Qué Sí, de faltará? hecho, ¿Qué piensas tú que falta para explotarlo? ¿Quién no se anima a abrir? Es muy difícil obtener la autorización. ¿Cuál es? no, no, no. De hecho, no, son pocos los requisitos. Sí tienes que presentar un programa de infraestructura. Se les pide a los desarrolladores un programa de infraestructura, ¿no? ¿Cómo planeas desarrollarte? ¿No? Pero a los operadores, pues uno de los requisitos es que tengas un capital social pagado de 600,000 pesos, ¿no? Y tu plan de desarrollo, tu plan de infraestructura, y eso es todo. Entonces, creo que le tienen miedo, muchas personas le tienen miedo a algo desconocido, que por ejemplo, esto que estamos platicando tú y yo es muy bueno para poder promocionar el régimen, ¿no? Sí, Más allá de que seamos una empresa, es promocionar al régimen, claro. ¿no? Y que las empresas grandes, medianas, pequeñas y micros comprendan que sí existe una herramienta aduanera que puede ayudarles a exportar en su territorio nacional. Todos le tienen miedo a la exportación, ¿por qué? Porque finalmente solo los ven como gastos. Que si ya tengo que contratar al agente aduanal, que si el transporte internacional, que si esto, que lo otro. Llévatelo a un recinto fiscalizado estratégico y ya una vez que lo haces y lo metes a régimen, ya exportaste. Nosotros, como somos un RFE de servicios, nosotros nos encargamos de la operación de comercio exterior, ¿no? Ya. Y nos apoyamos de ustedes, los agentes aduanales, Sí. o también las empresas de logística, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante de dar a conocer el régimen, de que sí hay de otra, ¿no? Sí hay de otra y sí puedes crecer si conoces esta herramienta y la empiezas a utilizar en tu operación, ¿no?, comercial. Sí, digo, creo que sí va a ser necesario hacer esa, ¿cómo le llamamos? Esa fuerza de fusión para el tema del sector, porque creo que la conceptualización es muy buena, ¿no? Se trata de desarrollar las zonas en las que un régimen se aposta, ¿no? Y pues como todo, o sea, todo que tiene que ver con aduanas seguramente es de mucho cuidado, de mucha atención, de mucho Sí, todo, el tema de seguridad, el tema fiscal, o sea, así debe ser tal cual, porque pues me imagino que la peor sanciones se acabó de la autorización, ¿no? Entonces hay que cuidarla, ¿no? sí, efectivamente, hay que cuidar mucho esos detalles. Ahora sí que el operador y el administrador son los que deben estar cuidando esos detalles. Yo creo que por lo demás, la industria, la empresa, el productor se debe de documentar y decir, oye, me interesa, quiero crecer, ¿no? Y para eso está este régimen aduanero, ¿no? Para Sí, ayudar al crecimiento, al desarrollo. Por eso tú ya lo dijiste, por eso es estratégico, ya. porque te va a ayudar a desarrollar estratégicamente la región donde vayas poniendo. Por fin lo entiendo, mi querido José. El Sí, acrónimo de por qué estratégico es el recinto fiscalizado, ¿no? Y es que antes existía el famoso concepto colindante, ¿no? Y muchos nos sí, quedamos con esa idea, ¿no? De que, bueno, ¿de qué sirve, no? En realidad está al lado de la aduana. ¿Cuál es la ventaja? Creo que ahí sí falló esa consideración. Y ahora, bueno, voy a poner el dedo en la llaga un poquito de que antes eran que 60 meses los que te permitían, ¿no? Estar en un régimen, pero ahora con este revés, o sea, ¿cuál es el impacto que se reduce que a 24, que ahora es 2 años, ¿no? Digo, aún así sigue siendo interesante, pero ¿cuál es el verdadero impacto del cáncer? O sea, esta medida, ¿a qué persigue? ¿Crees que realmente iban hacia algo en particular o por qué realmente te quitan un beneficio casi al 30%, ¿no? creo que lo que hicieron fue alinearlo mediante reglas, alinearlo a lo que te establece la ley.
Ujú. Contraviene completamente el decreto. El decreto que establece 60 meses. Sí. Y creo que van a empezar a toquetearlo, ¿no? Van a empezar a manosear el decreto. Pero creo el impacto para nosotros como una RFE de servicios no es tanto, porque nosotros tenemos una operación muy dinámica, muy rápida. Ujú. El impacto va a ser verdaderamente para las empresas de manufactura, que les redujeron de 60 meses a 24. Creo también que les pudiera afectar y no, porque finalmente una empresa de manufactura no puede tener tantos inventarios, ¿no? Entonces tiene que ser una operación dinámica, una manufactura rápida, dinámica. Entonces, dejarlo a 24 meses pudiera, sí, lo vemos como un revés, sí, efectivamente. Pero al final creo que los puntos verdaderos de competitividad, que es la certificación de IBEX, el que tengas abierto todos Sectores. los sectores específicos, que los tengas a tu disposición, que tengas estos despachos conjuntos, que tengas esta fracción genérica, o sea, toda esta parte que no ha sido, digamos, entrecomillado, manoseada, creo que son los verdaderos puntos de competitividad, Sí. ¿no? Una empresa IMEX que obtenía la autorización como RFE de forma inmediata, todas las mercancías que estaban importadas temporalmente bajo IMEX se pasaban a RFE con toda la temporalidad abierta, ¿no? Esto sí va a afectar en el sentido de que, ok, pues eran 60 meses, ahora son 24 meses. 4, sí. Pero son 6 meses más que 18. Entonces, Aún no, siguen siendo un poco más. aún siguen, te dan un respiro, un pequeño respiro. Sí. Pero sí veo que los verdaderos puntos de competitividad, mientras no sean tocados, mientras no sean manoseados por la autoridad, nos va a seguir siendo una herramienta atractiva, útil de una zona franca, de una zona de libre comercio. No hubiéramos querido que lo hicieran, ¿no? Yo pues ya puse de cabeza a mis santos y para que echen para atrás esa modificación, ¿no? Porque se me hace algo que va en retroceso en lugar de ir en desarrollo. Sí. Entonces, pero reitero, consideramos que los puntos de competitividad, mientras sigan ahí, seguirá siendo una verdadera herramienta para las empresas, para la manufactura, para el comercio, para todos ellos. Sí. ¿Dónde tienen ustedes ubicado su recinto? O, imagino que hay varios, ¿no? ¿Me decías? Sí, nosotros tenemos en nuestro RFE en San Luis Potosí. Estamos abriendo otro RFE aquí mismo en San Luis Potosí, uno que va a ser para refrigerados, para congelados y para temperatura controlada. Controlado, ya. También en Monterrey, también en Mérida, en Querétaro, en Ciudad de México y Guadalajara tenemos no solamente fulfillment, no son RFEs, pero también tenemos en Houston tenemos otra bodega que hacemos operaciones espejo, ¿no? Ya. Con México. Entonces, esa es nuestra pequeña infraestructura. Creemos que puede ser útil para las empresas, ¿no? Pero pues así, en estos momentos aquí estamos. Sí, fíjate, lejos del revés que decías que existió en algún momento con las zonas económicas especiales que todo mundo, incluso Lázaro Cárdenas iba a tener su propia zona en esta zona en la que todo mundo se apresuró a comprar terrenos y hicieron un montón de inversiones. Y bueno, ya sabes, al oído de que viene el agua y el río suena, perdón, pues todo el mundo empezó a querer hacer y deshacer, ¿no? Yo creo que eso en parte fue también la razón de, no, ¿saben qué? Pues esto no es así, ¿no? Pues el nivel de plusvalía del día de la noche a la mañana subió por todo lado, la renta subió, no, y espérate, todavía ni siquiera se pone ni la primera piedra y todo empezó a ser más caro, ¿no?
Creo que eso le pasó a todas las zonas económicas especiales. Pero fíjate que creo que esto del RFE es lo mismo sin toda la política que conlleva una zona especial, sin todo el show displacement que genera una zona así de este tipo. Aunque dice son mini aduanas, son pequeños, pero pudiera traer así, tenemos 35 zonas de libre comercio regadas por todo el país y que deberían ir en aumento, y como tú le dices, que ustedes están buscando más y más y más y que se están extendiendo por todo el ancho del país. Yo creo que aplaudiendo esa estrategia, deberíamos de tener ahora muchas más zonas de libre comercio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Debería ser mientras la autoridad permita que esto suceda, o sea, que se vayan replicando, mejor nos va a ir como país, ¿no? Sí. Y esta es una parte también que viene ligada con este movimiento en el que ya está México, el nearshoring. Sí. Aprovecha, verdaderamente dale las condiciones competitivas para el sector, este sector industrial, y que se explote verdaderamente en las zonas de libre comercio. Esto del nearshoring, no nada más para el sector automotriz, sino para cualquier sector industrial, el aeroespacial, de los farmacéutico, el que gustes y mandes. Puedes desarrollar cuantos clústeres tú quieras que se establezcan en el país, ¿no? Pero darles las condiciones correctas, las condiciones competitivas. Y las zonas de libre comercio, conocidas como RFEs, en México, creo que les puede dar esas condiciones que están buscando los inversionistas, ¿no? Con este movimiento que ya está en México, y creo que vamos lento, ¿no? Y a donde queríamos llegar, ¿no? Dales estas condiciones, mejores condiciones. Instálalos dentro de RFEs, en zonas de libre comercio, y aprovecha al máximo esta condición que tiene México, este movimiento de nearshoring. Aprovechalo bien. Eso es lo que yo le puedo decir al gobierno, aprovechalo bien. O sea, tenemos las herramientas para que lo hagan y para que no se nos vayan, porque, híjole, pues, ¿qué te digo? Sí. No, es que es difícil traer la inversión y facilísimo despedirla, ¿no? Con alguna medida que no sea del todo atractiva, y sobre todo lo que pega en el bolsillo de las empresas de la cadena de producción. Eso es un importante detonante de que se vaya la infraestructura que está en el país, ¿no? Sí, y decía no sé si conozcan a José Ángel Gurría, quien estuvo como secretario general de la OCDE muchos años. En una entrevista lo escuché, bueno, pues ¿qué se necesita en México para incentivar la inversión extranjera? Pues bueno, pues seguridad legal, seguridad jurídica, ¿no? Dales esas condiciones de seguridad jurídica a los inversionistas. Dale esas condiciones de una zona de libre comercio para que verdaderamente tengan facilidades para traer, para manufacturar, para fabricar, ¿no? Ya los productos finales y no nada más intermedios, ¿no? Tenemos también los programas IMEX que conviven también con RFE, ¿no? Puede ser IMEX y puede ser RFE y viceversa, ¿no? Entonces, hay una gran combinación de cosas que podemos hacer en México para aprovechar el nearshoring, ¿no? Sí. Y estoy cierto de que las empresas deben conocer este régimen aduanero, que les va a ayudar muchísimo, ¿no? A sumarse a las cadenas globales de valor. Y hagámoslo a través de estas zonas de libre comercio, ¿no? Y estos pequeños momentos que tenemos contigo, Ricardo, creo que nos ayudan mucho a poder difundir que verdaderamente sí hay de otra, como lo mencioné, ¿no? Sí hay de otra, y sí hay de otra más competitiva, Sí. ¿no?
Sí, corrió, mi querido José Ángel, queda clarísimo cuáles son, para dónde va este esquema. Acá yo también iría a poner los santos de cabeza, como tú dices, no nomás para que se haga esa de vuelta para atrás, la contramedida respecto a la temporalidad, sino para que exista una certeza jurídica que esto va a continuar y el futuro del régimen esté asegurado, porque queda clarísimo, lejos de las ventajas, trascendencia que tendría un régimen y que lo aprovechásemos, llámese la industria alta, la media y las pymes, como tú bien dices, que están abiertos ahora. El e-commerce ya no tiene fronteras, es para todos, desde el pequeño pyme que tiene un stock ahí con ustedes hasta el grandote que llega por decenas de contenedores, ¿no? Entonces hay Sí, cabida claro. para todos, el espacio me parece a mí que es plenamente utilizado, con ello se complementa la eficiencia propiamente de los puertos como tal. Quizá en primera medida hagas números y digas, no, me sale un poco más caro, no lo sé, pero creo que en gran medida las ventajas de salir pronto del puerto es de entrada uno de los principales factores que harían que una empresa que busca sobre todo el flujo rápido, porque tú me Ujú. decías, bueno, si te interesa el flujo rápido, me voy a CrossDock. Si te interesa el diferimiento de impuestos, o sea, llévatela mientras tengas y no te descapitalices, pues aquí te las guardo y cuando la necesites te las mando, ¿no? Pues ya con la otra, eh, el otro eslabón que son los servicios logísticos, me parece a mí que podemos hacer en conjunto las empresas de logística, los RFC y por el otro lado los agentes zonales, pues una importante labor de difusión para el mercado del RFE, ¿no, mi querido José? Sí, así es. Pero sobre todo enfocándolo el apoyo que pueden recibir las empresas, Sí, desde luego. tanto, tanto internacionales como nacionales. Entonces, Ya, si hacemos crecer a la industria nacional, nos va a ir muy bien a todos. Entonces, que se enteren que sí, sí se puede, y sí se puede con competitividad, ¿no? ya. Con menos costos, sí se puede, claro que sí. Pues antes de despedirnos, mi querido José Ángel, un mensaje que busques mandar precisamente para una invitación o la búsqueda de difundir el sector, al sector aduanas, importadores y exportadores, que pues que apoyen ese ánimo de difundir el RFE. Solamente que nos conozcan como régimen aduanero, ¿no? Si tienen dudas, no duden valga la redundancia, no duden con Sí, sí, sí. acercarse con ¿Dónde te nosotros. encontramos? ¿Alguna página, un correo, una red social? ¿Dónde buscamos algo de Cronos? Sí, cronosmexico.com. Mi correo es jose.angel@cronosmexico.com. ¿Sí? Y bueno, pues estamos a la orden para poder apoyarles, ¿no? Desde la perspectiva operativa, ¿no? Pero también de la perspectiva de la asesoría, de cómo pueden explotar mejor este régimen aduanero. Me parece perfecto. Bueno, José Ángel, pues hemos llegado al final de este capítulo que me pareció lejos de interesante, con ganas de hacer un episodio 2, 3 y hasta Sí, quizás toda una claro. temporada que tenga que ver con el RF, porque hay mucho material y creo que hay Sí, sí. muchísimos ejemplos aterrizados de qué se puede hacer. Ojalá que nos permitas en un futuro próximo volver a abundar en el tema, porque creo que hay mucha tela donde cortar y pues Totalmente. poder seguir hablando del régimen creo que también ayudaría a que más conozcamos las bondades de esto y sobre todo que las zonas que verdaderamente tienen esa intención pues busquen al RFE como una plataforma de desarrollo regional, ¿no? Es correcto. De eso se trata, de ser una herramienta, una plataforma de desarrollo regional. De eso se trata. Lo has definido tal cual. No pude haberlo definido mejor. Ahí lo pones en el eslogan y ahí luego te mando la Ok. factura. No te preocupes. Bueno, pues se trata de eso, de ayudar a los sectores y de que este mundo de las importaciones vaya por buen camino. A eso nos dedicamos, mi querido José Ángel. Pues este Así ha es. sido todo en este episodio que hoy agradecemos a José Ángel de Cronos, un recinto fiscalizado estratégico con presencia
en gran parte del país, desde el norte, centro y por allá, por los Méridas también. Entonces, me parece a mí que queda claro la trascendencia del recinto fiscalizado estratégico. Si alguien quiere buscar más información, pues ya lo dijo, ahí pondremos la página de internet, que me ayudará mucho, que me ayudaras a repetir la página y tu correo, José. Sí, es jose.angel@cronosmexico, cronos como de tiempo, cronosmexico.com, y la página es cronosmexico.com. Excelente, bueno, pues te agradecemos una vez más, y público pues que están aquí escuchando, viendo el episodio, les agradecemos que hayan llegado a este punto porque ya es el final. Esperen próximamente el siguiente capítulo y no olviden, esto sale por YouTube, Facebook, TikTok y sobre todo Spotify. Entonces ahí estamos en contacto, mi querido Ángel. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad y este espacio. Muchísimas gracias por lo que haces, digo, para el beneficio del sector. Y de verdad te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias de todo mi corazón.